ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 30 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Colombia el próximo 2 de diciembre, según lo confirmó en la mañana de hoy el canciller de este país, Carlos Holmes Trujillo. El ministro de Exteriores colombiano desmintió otra vez cualquier opción militar para hacer frente a la situación en Venezuela y adelantó que mañana habrá reunión en Bogotá de los coordinadores nacionales del Grupo de Lima para seguir discutiendo acciones que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática en nuestro país. Lo cierto es que la comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en Venezuela. En la Unión Europea, prepara reunión con la Organización de Estados Americanos antes de que finalice este año para debatir sobre el tema. Y hoy el Pleno del Congreso en España aprobó una resolución en la cual insta al gobierno de ese país a condenar la dictadura en Venezuela, al tiempo que pidió aprobar un estatuto de protección para venezolanos que se encuentran en ese país. Todo esto lo vamos a debatir, lo vamos a discutir durante la tarde de hoy. Dos datos: la familia y defensa del diputado Juan Requesens denunciaron su posible traslado al hospital militar y su regreso al helicoide, presuntamente para ser atendido por una infección dental. Lo vamos a conversar la tarde de hoy. Y además fueron liberados los estudiantes de la Universidad Católica del Táchira que se encontraban secuestrados desde el pasado 25 de octubre. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al doctor Joel García. Él es abogado del diputado Juan Requesens, también representa a la familia del concejal Fernando Albán. Doctor, 1.000.000 de gracias nuevamente por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un honor estar en tu programa. Con mucho interés, doctor, de conocer qué información maneja usted acerca de este presunto traslado del diputado Juan Requesens al hospital militar. Lo escuchamos. Sí, en la mañana de hoy, de manera extraoficial, pudimos conocer que Juan Requesens había sido sacado de su celda e incluso de la sede del SEBIN, pero no sabíamos hacia dónde había sido trasladado, por cuanto no hubo una llamada, no hubo una información ni a sus familiares, menos a su abogado, sobre ese posible traslado. Después nos pudimos enterar de que había sido trasladado al hospital militar, aparentemente a atenderle la dolencia que tiene en uno de sus dientes, y que hace 15 días veníamos nosotros insistiendo de que tenía que ser llevado con urgencia a un odontólogo por cuanto no aguantaba los dolores. Tanto es así que Juan Requesens ha bajado de peso. Recordemos que tiene una condición de paciente bariátrico y al ingerir menos alimentos le afecten indefectiblemente su salud. Hoy nos enteramos de que supuestamente lo llevaron al hospital militar. No lo podemos confirmar. Ya sabemos supuestamente que está nuevamente en su celda en el SEBIN. La familia, una vez que la pueda visitar, corroboraremos esta información, sabremos cuál es el tratamiento o qué le hicieron,
y así lo informaremos nosotros a los medios de comunicación y a toda Venezuela. Ahora, doctor, ¿por qué es tan grave la situación, o era tan grave la situación del diputado Juan Requesens a propósito de esta infección dental? El problema está que las condiciones de higiene, de sanidad que tiene la celda donde está, no son las más adecuadas para tener una infección en ninguna parte del organismo, puesto que tiene una tubería de agua servida que le cae en el lugar de la celda y los olores son muy perturbadores, y si no tiene ni siquiera agua en el sebín para asear, entonces imagínense las condiciones en que pudiera estar una persona allí cuando esa celda no tiene ventilación ni natural ni artificial. Ahora, a propósito de la situación del diputado Juan Requesens, ustedes ofrecían rueda de prensa sobre la lista de irregularidades en torno a este proceso, amén de, bueno, la situación de reclusión. Entre otras cosas, usted advertía que incluso el tribunal ad hoc que fue conformado para hacer frente al proceso estaba al margen de la ley, porque la secretaria, bueno, aparentemente ni siquiera es abogado. ¿Qué puede comentarnos? Eso es totalmente cierto. Fíjense que además de todo el cúmulo de irregularidades y violaciones de derechos que hemos tenido en este proceso, se suma de que Juan Requesens está siendo enjuiciado o procesado por un tribunal que no es tal. Un tribunal necesita de tener 3 sujetos procesales. Uno de ellos es el juez, secretario y alguacil, pero quien funge de secretaria de ese tribunal no es abogado de profesión. En consecuencia, no puede ser secretario y menos puede estar refrendando ninguna actuación del juez, puesto que la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Abogados así exige que sea un profesional del derecho quien ocupe el cargo de secretario. Ahora, la gravedad de una situación de esta naturaleza, usted combinaba a los fiscales del caso, incluso a aquellas víctimas o procesados por este tribunal al margen de la ley a denunciar esta irregularidad, doctor. ¿Lo escuchamos? Por supuesto. Todos aquellos que han sido presentados ante ese falso tribunal deben adherirse o impugnar de forma propia esta irregular actuación en contra de sus defendidos. Todas esas personas que ese tribunal ha privado de su libertad están en una situación de indefensión, están en una situación de una libertad, o mejor dicho, una privación ilegítima de la libertad. También llamamos a los fiscales que actuaron en esa causa y que estuvieron en esa audiencia, que ellos son los garantes de la legalidad y estamos en presencia de un acto totalmente ilegal. Si los fiscales de alguna manera no impugnan esta actuación o no se suman a denunciar esta irregularidad, ellos se hacen cómplices de esta aberración jurídica. Pero es que, además, doctor, me corregirá si me equivoco, usted advertía que este es el último eslabón de una larga cadena de irregularidades en torno al caso del diputado Juan Requesens, ¿correcto? Es así, porque es que Juan Requesens no ha tenido ni un solo de los derechos que tiene un imputado. Nosotros leemos el artículo 127 que establece los derechos de un imputado. Bueno, a Juan Requesens se le ha violado todo. Si revisamos el artículo 49 de la Constitución, se le ha violado todo también. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo tuvo que soportar el dolor el diputado Juan Requesens? Aquellas personas que han sufrido, bueno, una infección dental sabrán que, bueno, se torna en algún momento insoportable. ¿Qué puede comentarnos? ¿Qué información maneja usted? Además, ¿qué les dijo a sus familiares y concretamente a su padre que es médico? ¿Lo escuchamos? Fíjense, el día viernes se permitió que familiares del diputado pudieran acceder a él. Y cuando ellos regresaron de la visita, vinieron totalmente afligidos por cuanto vieron las condiciones de Juan Requesens que no aguantaba el dolor más. Y es por ello que ellos denunciaron el viernes, hicimos la rueda de prensa el día de ayer porque la situación era gravísima, ya tenía edema en su cara, ya estaba totalmente hinchado y la infección estaba avanzando.
su padre, que es médico, sabe cuáles son las consecuencias, y todos nosotros, creo que ustedes, todos los que nos están escuchando, sabemos qué tan grave es un dolor de un molar, porque esos son dolores que son insoportables, y imagínense usted que no tenga la atención ni los medicamentos adecuados para soportarlo. ¿Es la única afección de salud que tiene el diputado Juan Requesens, doctor? Hasta ahora sí, porque para saber de otros hay que hacer o practicarles unos exámenes del laboratorio y que sea ocultado por los especialistas. Hasta ahora no ha sido revisado por ningún especialista ni por sus médicos tratantes. Lo que tenemos es un reconocimiento médico legal que se hizo al inicio de su aprehensión. Tenemos un examen psiquiátrico y un examen psicológico como un toxicológico que se le hizo 2 semanas posterior de su aprehensión. Después de ello no tiene un chequeo médico. Ahora, la información que manejan hasta este momento es extraoficial. No han podido hablar directamente con el diputado Juan Requesens. Tendrán que esperar hasta el viernes, dice usted. Sí, que la familia lo pueda visitar, porque a nosotros los abogados nos correspondería tener acceso a él el día jueves, pero con toda seguridad no lo van a seguir negando. Ahora, doctor, usted decía, entre otras cosas, y me corregirá si me equivoco, que no ha tenido acceso a la acusación formal contra el diputado. ¿Es esto cierto? Totalmente cierto. No solamente a la acusación, sino a ese auto motivado, se llama así, esa decisión debidamente motivada que la juez debe escribir para dejar privado de libertad a una persona, no lo tenemos. Y ese auto es necesario para poder impugnarlo, apelarlo. Tuvimos que apelar a ciegas, puesto que no lo tenemos. La acusación que debió introducirse el día 28 de septiembre, hasta esta fecha, bueno, ya tenemos más de un mes y no la hemos podido ver. No sabemos de qué delito se le acusaron a Juan Requesens. No sabemos cuáles son los medios y órganos de prueba que obran contra él. No sabemos qué está pidiendo la Fiscalía contra Juan Requesens, porque el tribunal se mantiene sin despacho. Solicitamos copia de todo lo actuado y todavía no nos ha otorgado la copia. Lo que sí saben, doctor, y usted nos decía en conversación anterior, es que los videos que publicó el presidente Nicolás Maduro, o incluso que trascendieron a las redes sociales, no figuran en el expediente contra el diputado Juan Requesens, ¿correcto? No, en la audiencia de presentación o la mal llamada audiencia de presentación, porque no es tal, la Fiscalía no los trajo como medio de prueba. Nosotros quisimos incorporarlo en ese momento y la juez lo que nos dijo que debíamos solicitárselo al Ministerio Público. Se lo solicitamos ya al Ministerio Público y está para que nos den respuestas sobre esa diligencia e investigación que solicitamos. Ahora, doctor, ¿sabe usted, la comunidad internacional sigue de cerca las denuncias de violación sistemática de derechos humanos a nuestro país? El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución durísima haciendo referencia a distintos casos, incluyendo el del concejal Fernando Albán, también del diputado Juan Requesens. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y si existe la posibilidad o existe algún canal de comunicación para elevar denuncias sobre todas estas irregularidades ante la comunidad internacional, incluyendo la alta representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha dicho que va a visitar nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjense que ya existe un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar en favor de Juan Requesens. El Estado venezolano hasta ahora ha hecho caso omiso. Sin embargo, el Parlamento Europeo, asimismo la alta comisionada de la ONU, la doctora Bachelet, se ha pronunciado con respecto a la situación grave de violaciones de derechos humanos en Venezuela, y específicamente en el caso de Juan Requesens y en el caso del concejal Fernando Albán. Nosotros, por supuesto, estamos elevando esas denuncias a instancias internacionales. Hemos planteado también reunirnos con la Comunidad Europea aquí en Venezuela a fin de exponerle de forma pormenorizada cada uno de esos casos y llevar a conocimiento de ellos la situación real para que ellos informen a sus respectivos países en qué situación nos encontramos ahorita con respecto a estos casos y bueno, cada quien los defensores de los otros casos de presos políticos también harán lo propio. Vamos a denunciar todo ello a instancias internacionales porque sabemos que en Venezuela, cuando lo denunciemos, todos los poderes están secuestrados. No hay un poder verdaderamente autónomo, imparcial.
Vemos cómo actúa el fiscal general de la República. Vemos que el fiscal general de la República nunca se pronuncia con respecto a violaciones de derechos humanos. Al contrario, lo que avala las violaciones de derechos humanos. Vemos cómo el fiscal general se pronunció con respecto a la muerte de Fernando Albán y vemos cómo amenazó de que cualquier persona que hablara lo contrario o dijese que que Fernando Albán se suicidó podría ser objeto de sanciones. Entonces, tomando un fiscal general que es el garante de la legalidad, con esa parcialidad, con ese sesgo en que investiga, aquí en Venezuela no tenemos mucho futuro para denunciar. Por eso es que tenemos que hacerlo en el foro internacional. En el foro internacional es tardío, pero es un poco imparcial. Es un tanto imparcial y la justicia internacional sí prevalerá. Ahora, doctor, tengo que preguntarle su reacción en torno a la sustitución del director del SEBIN. El periodista Javier Ignacio Mallorca decía que este acto ocurrió, de una manera muy sobria. Yo quisiera su comentario. El partido al que pertenecía Fernando Albán y pertenece el diputado Juan Requesens emitía un comunicado advirtiendo que, esto deja en evidencia la responsabilidad de altas autoridades en torno a lo ocurrido con el concejal que muere bajo la custodia del SEBIN. Yo quisiera su reacción, como defensor, evidentemente, en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Esos cambios, o ese cambio que se produjo en esa institución, las razones por qué se produjeron solamente se puede especular. Porque está por un lado la muerte de Fernando Albán, está el pronunciamiento del Parlamento Europeo condenando ese hecho, pero también se suscitó un incidente que entre la caravana presidencial y unos funcionarios del SEBIN. Algunos especulan que obedece a ese incidente de la caravana presidencial con funcionarios del SEBIN, y otros especulan que se debe a la muerte de Fernando Albán. Yo me inclino más por la muerte de Fernando Albán, para ellos hacer ver a la comunidad internacional de que están tomando medidas por ser ellos los garantes de la vida de todas las personas que se encuentran en reclusión o en prisión bajo la custodia de ellos. Yo me inclino más por esa posición que le estoy diciendo. Sin embargo, no albergo mayores esperanzas en los cambios de personas allí, porque no se trata de personas, se trata de política de Estado, la forma como tratan acá todos los casos de los presos políticos. Doctor García, modifico la pregunta. Este cambio de confirmarse, porque todavía, es información extraoficial, digamos, no ha sido publicado en Gaceta, ¿exime de responsabilidad al anterior director del SEBIN en torno a lo ocurrido con el concejal Fernando Albán? En absoluto. Las responsabilidades penales son personalísimas, ¿ok? La persona que incurre en un hecho de carácter penal solamente le es responsable. El Estado venezolano es corresponsable de lo que sucedió, pero si se llega a demostrar otra situación distinta, cada una de esas personas corre con las consecuencias penalmente, tanto nacional como internacionalmente. Gracias, doctor Joel García, por atendernos, acompañarnos, abogado de diputado Juan Requesens, también es defensor de la familia Albán o representante de la familia Albán, compartiendo información acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Ellos manejan de forma extraoficial que el parlamentario fue trasladado al hospital militar, aparentemente para atender la infección dental que ha denunciado su familia. Si usted ha sufrido un acceso, sabe el dolor que esto representa. Ellos, les tocará esperar, nos decía el doctor García, hasta el día de visita para confirmar esta información increíble, pero es así. Y también expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido, en teoría, en los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que los estudiantes de la Universidad Católica del Táchira que habían sido secuestrados el pasado 25 de octubre fueron liberados la tarde de hoy. Para conocer los detalles acerca de esta situación nos trasladamos a esta entidad. Allí recibió nuestra llamada la periodista Lorena Arraiz. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés de conocer, Lorena, los detalles acerca de este caso. Yo iniciaría conversación preguntándote quién había secuestrado a estos 3 jóvenes, si se conoce. Te escuchamos. Todavía no se conoce esta información. Se están esperando que las autoridades oficiales hablen al respecto. De hecho, se cree que el comisario Douglas Rico pudiese venir al estado Táchira a informar al respecto. Lo que sí puedo decir es que los estudiantes ya se encontraron con sus familiares, hay que ubicar a la gente, ellos fueron rescatados en la población de La Fría, este es el municipio de García de Evia, más o menos 1 hora de San Cristóbal, zona por cierto bien caliente, donde mandan los irregulares, donde mandan, donde hay paracos, donde manda el contrabando de gasolina. Cada vez que hablamos de contrabando de gasolina, lamentablemente tenemos que pensar en esa zona que por cierto también es fronteriza. Y es allí donde rescatan a los 3 estudiantes ya prácticamente para graduarse de la carrera de mercadeo de la Universidad Católica del Táchira en un procedimiento conjunto con el CONAS y también con el CICPC, CONAS de la Guardia Nacional, el CICPC, donde detienen a 2 personas y caen abatidos 2 de los irregulares que tenían estos muchachos. Mire, nosotros, la verdad es que hoy San Cristóbal está, pese a las 12 o 14 protestas que hay que han paralizado la ciudad por bombonas de gas, porque no se puede pasar por muchos lugares porque las bombonas están apostadas en la calle. Esta noticia la necesitábamos, la verdad, porque pues aquí en San Cristóbal nos conocemos todos. Yo no conocía a los muchachos, pero una de las muchachas es sobrina de una periodista a quien quiero mucho, y pues eso te hace esa empatía, o saber que son estudiantes, o saber que son hijos de alguien. Y estábamos muy, pero muy preocupados por esto. Pues ellos estaban en una celebración de graduación, en un lugar además céntrico, y se fueron a una arepera a comer después de su pachanga de graduación, de prograduación, y allí fueron interceptados y allí se desaparecieron. Pues obviamente la información no salía, si habían personas que estaban llamando. Se había especulado además que habían pedido hasta $50,000, su familia lo desmintió,
Pero bueno, es bien, estamos claros que en estos procesos hay mucho hermetismo con la información, si había contacto, pero al parecer muchas torpezas de las personas que tenían a los jóvenes en cautiverio es que lograron pues dar con su paradero y tener esta buena noticia hoy para el Táchira. Justo quería preguntarte, Lorena, porque hemos compartido con los amigos oyentes lo que está ocurriendo en territorio nacional, no solo en Táchira, ya en buena parte de los estados fronterizos de Venezuela, a propósito de la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, de las FARC, aquellos que decidieron no sumarse a los acuerdos de paz y otras organizaciones. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Tú haces referencia a la actividad de paramilitares en la zona donde encontraron a estos muchachos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Que esto es un asunto ya histórico denunciado con nombre, apellido. Recuerdo tantas informaciones. Miren, el gobierno de Pérez Vivas, recuerdo, cuando él mostró hasta coordenadas de donde habían campamentos y presencia de irregulares en Táchira, la misma colega Sebastiana Barral lo ha denunciado, nosotros lo hemos dicho, que bueno, también tiene su parcela, en alguna parte está el ELN, en alguna parte están la FARC, disidentes de la FARC, y por supuesto el AMPA común, y hay un poquito de los rastrojos, y hay un poquito de los jurabeños, y también he dicho que en nuestra frontera, lamentablemente, y hablo de la ya más próxima con Colombia, caso San Antonio del Táchira y Ureña, también mandan grupos irregulares, que son pues los que se sortean, o los que se pelean, el contrabando, bien sea de gasolina. Mire, por esa frontera pasan hasta vehículos, y lo sé pues porque una persona que conozco el año pasado pasó su vehículo por las trochas, previo pago a quienes custodiaban esas trochas, que no son pues cualquier persona. En este caso, cuando ella hablaba ella hablaba de civiles perfectamente o terriblemente armados. Entonces, que me hablen o que hablen en este momento de la FARC o del ELN en el Táchira, a mí no me sorprende, es que además sabemos que esto pasa. Aquí se escucha perfectamente la emisora del ELN, mientras hay emisoras que la sacan del dial y que las desaparecen por orden de Conatel. Aquí se escucha perfectamente la emisora del ELN. Aquí ha habido denuncias de Javier Tarazona, del diputado Franklin Duarte, de todas las personas que han tenido una vocería, de Gustavo Azócar, de Walter Márquez, y por supuesto los trabajos periodísticos que dan cuenta de la presencia de ELN, de FARC, de irregulares, de todos los que mandan aquí con anuencia o indiferencia de quienes deberían proteger al tachirense o al venezolano. Es decir, que no sería sorprendente que alguna de estas organizaciones estuviera detrás de lo ocurrido con estos muchachos, a la espera de la confirmación oficial, ¿correcto? Sí, no podría yo decir algo porque sería muy irresponsable de mi parte, sería pero muy irresponsable. Inclusive estas dos personas que aparecen detenidas, y muchas personas aseguran que es familiar de una concejal del partido oficialista ahí en García de Heredia, y además lo puso en su cuenta de Twitter el diputado Franklin Duarte, el diputado de la Asamblea Nacional por la Frontera, quien asegura que es la madre y el hermano de una concejal que además tengo entendido que era esposa del actual alcalde. Entonces son muchas cosas que uno no sabe y que está esperando que alguien a uno le aclare el panorama, y ojalá que así sea y esto no sea opacidad como tantos casos aquí en el país en cuanto a dar informaciones, por ejemplo, por parte del CICPC. Pero a mí sí me gustaría, como ciudadana, como periodista, saber cuál es la historia de este rapto, porque pues, habían 3 familias totalmente afectadas: la mamá de la joven María Laura, paciente de cáncer de mama, totalmente afectada; el papá del joven Francisco lloraba diciendo: hace 6 meses se me murió mi esposa, no he podido superar esa pena, y el secuestro de mi hijo me afectó muchísimo. Entonces, pues sí, hay que saber todo lo posible para de alguna manera uno entender esto, pero por lo pronto la buena noticia es que estos muchachos pues están en sus casas, que pasaron 4 días lejanos de sus afectos, con familiares, con actividades ayer muy bonitas, porque sus compañeros hicieron una misa, hicieron pues una especie de plantón, y allí fue muy emotivo, la gente lloraba, la gente pedía, y creo que pues el factor común de todos era la fe y la oración para que estos muchachos regresaran sanos y salvos a su casa.
Gracias, Lorena Garray, por atendernos y acompañarnos, confirmando la liberación de estos 3 jóvenes que fueron secuestrados el pasado 25 de octubre. Por fortuna están bien. Quedaremos a la espera de confirmar quiénes estuvieron detrás de este rapto, de este secuestro. 3 estudiantes de la Universidad Católica del Estado Táchira. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos los viernes a gaitear con Melody Gaita en el bar restaurante Lon Low, el mejor de Santa Mónica. Acércate a partir de las 6 de la tarde porque Melody Gaita te pone tu tobo para que te refresques. Bar restaurante Lon Low en la calle Rufino Blanco Fombona, después del Centro Comercial Santa Mónica. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó 2 objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros, y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo.
Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR, por una mejor Venezuela. La Tierra es el primer hogar de cada uno de los seres vivos que en ella habitamos. Por lo tanto, es de suma importancia cuidarla y mantenerla. En RCR te sugerimos lo que debes hacer para tener el planeta siempre saludable. Revisa que la llave del grifo no gotee. Cambia los empaques cada vez que sea necesario. Riega las plantas durante la noche o muy temprano, cuando el sol tarda más en evaporar el agua. Reutiliza el agua que juntaste de la regadera y de lavar las verduras para regar las plantas o el jardín. Nunca arrojes aceite, líquido de frenos o anticongelante al drenaje. Son sustancias altamente contaminantes del agua. No utilices el inodoro como basurero. No desperdicies agua para tirar colillas, pañuelos desechables, toallas femeninas, algodón o hisopos. Nunca laves el automóvil con manguera. Utiliza solo un recipiente. Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente. Actúa. Cada una de tus acciones impacta negativa o positivamente nuestros ecosistemas. Cuida el planeta. RCR, comprometida con Venezuela. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y bueno, a propósito de la comunidad internacional, vamos a hablar ampliamente a partir de este momento sobre este tema. Decíamos al inicio que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará Colombia el próximo 2 de diciembre. Esto según lo ha confirmado hoy el canciller de este país, Carlos Holmes Trujillo. Evidentemente el tema de Venezuela será fundamental durante este viaje. El ministro de Exteriores colombiano desmentía más temprano otra vez cualquier opción militar para hacer frente a la situación en Venezuela. Esto a propósito de una filtración o una declaración, en teoría, de un diplomático colombiano en esa línea. Él rechazaba cualquier opción de esa naturaleza y adelantaba que mañana va a haber reunión en Bogotá de los coordinadores nacionales del Grupo de Lima para seguir discutiendo acciones concretas que contribuyan a la restauración
de la institucionalidad democrática en nuestro país. Hay que decir que la comunidad internacional hoy estuvo absolutamente activada en torno a Venezuela, porque el Pleno del Parlamento español, del Congreso, aprobó una resolución promovida por el Partido Popular instando al gobierno de ese país a condenar la dictadura en Venezuela, además pidiendo aprobar un estatuto de protección para venezolanos que se encuentran en España. Por cierto, también trascendió que la Unión Europea prepara reunión con la Organización de Estados Americanos antes de que finalice este año para discutir sobre la crisis en nuestro país. De todo esto más vamos a conversar la tarde de hoy con nuestro invitado, porque entre otras cosas está como telón de fondo de esta crisis. Bueno, saben ustedes esta propuesta de un nuevo diálogo en Venezuela, la cual ha sido, por cierto, rechazada por buena parte de la oposición venezolana. Hay que decir que, según destaca el Diario El Nacional en versión electrónica, Donald Trump ofreció a Bolsonaro colaboración militar para Venezuela. Vamos a dar cuenta de esta información. Insistimos, hoy Colombia negaba esta posibilidad, la descartaba de la mesa. Decía el canciller, la posición del presidente Iván Duque en absoluto es belicista. La intención es promover un cerco diplomático hacia el gobierno venezolano para que acceda a una transición a la democracia en nuestro país. El presidente de Estados Unidos, dice la nota del Nacional, fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Bolsonaro por su victoria en Brasil. Efectivamente, bueno, al menos así lo confirmaban ambos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, indicó que con la reciente elección de Jair Bolsonaro en Brasil está dispuesto a ofrecer apoyo militar para una posible intervención. No lo sé, vamos a leer, es una nota de ABC. Porque, entre otras cosas, ayer el jefe del Comando Sur decía que la opción en el caso de Venezuela es diplomática, no tiene que ver con intervención militar, aunque se ha dicho que eso está sobre la mesa. Dice la nota de ABC de España que el domingo Trump fue uno de los primeros líderes mundiales en llamar a Bolsonaro. Ayer el presidente norteamericano reveló que acordaron trabajar estrechamente, esto lo comentamos con ustedes ayer, en asuntos comerciales, militares y en todos los temas. No se habló concretamente de esta acción, sin embargo, saben ustedes, es un fantasma que el gobierno venezolano siempre agita para hacer frente a la posición que ha asumido la comunidad internacional, la activa posición de la comunidad internacional. Y ya me dirá mi equipo, porque habíamos acordado entrevista con nuestro invitado de esta hora, a ver si tenemos suerte vía Skype para conversar con él, que maneja información de primera mano, además ha asumido posición en torno a estos temas. Ha dicho, según dijo ABC Fernando Kutz, hasta abril máximo responsable para Sudamérica del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, efectivamente, habla de la versión esta de la acción militar, supuestamente para hacer frente a la crisis en Venezuela, pero lo cierto es que de lo que se habla es de una acción diplomática coordinada. Y me parece que ya tenemos vía Skype al diputado Julio Borges, quien se encuentra en Colombia, donde ha obtenido refugio acordado por el gobierno del presidente Duque. Diputado Julio Borges, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, creo que el diputado Julio Borges no nos escucha claramente. Y con él queríamos hablar, entre otras cosas, acerca de lo que ha ocurrido hoy con el diputado Juan Requesens. Vamos a tratar de restablecer el contacto vía Skype. Ya me dirá mi equipo. Podemos dar un tiempo, se cayó la comunicación. Vamos a hacer la pausa, si les parece. Restablecemos el contacto y ya... establecemos comunicación, entrevista con el diputado Julio Borges, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En épocas de crisis económica, nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la Avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha, 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 5:48. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ahora sí conversamos con el diputado Julio Borges, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá, en Colombia. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Oye, Leopoldo me hace un resumen de Leopoldo que Sí, a ver si tenemos al diputado Julio Borges. Buenas tardes, lo saluda María Alejandra Trujillo. ¿Cómo está? Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a todos. Un placer. Un gusto, mucho interés de conversar con usted sobre algunos temas. Le pediría una primera reacción acerca de lo que ha ocurrido hoy con el diputado Juan Requesens. ¿Sabe usted detenido? ¿Quién? Bueno, no tiene comunicación con sus abogados, aparentemente lo trasladan al hospital militar para tratarlo de una infección, una grave infección dental. A él lo quieren vincular con usted en un caso donde, bueno, no hay pruebas, hay toda serie de irregularidades. Yo le pediría una primera reacción de su parte en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que el país entero sabe lo que ha significado el trato, la tortura, la injusticia en el caso de Juan Requesens. El mundo entero apoya, como lo hizo la Unión Europea, el hecho de que se respete los derechos humanos, no solo de Juan Requesens, sino de todos los venezolanos, que casos dolorosos que nos tocan a todos en el corazón y en lo personal, a mí particularmente, como el caso de Fernando Albán, no queden impunes, sino que nosotros podamos tener un país que merecemos, que es un país donde haya justicia, donde haya respeto a los derechos humanos, donde no haya presos políticos, donde nosotros podamos tener verdaderamente dignidad como pueblo, dignidad como persona, y no en esa especie de selva que se ha convertido Venezuela, donde lo único que reina es la corrupción, el crimen organizado, la destrucción democrática y lo que es la crisis humanitaria. Sí creo que nosotros estamos en un proceso obviamente muy difícil, María Alejandra, muy doloroso, pero al mismo tiempo siento que el mundo entero está con Venezuela, con la Venezuela libre, y esa presión democrática que se está logrando en todos los rincones del mundo, muy pronto dará los frutos para que el pueblo venezolano sea el que tenga la última palabra y sea quien decida el destino, y no seamos más este pueblo absolutamente sometido como el que somos hoy, y que tiene un símbolo muy claro en Juan Requesens, en Fernando Albán y en centenares de presos políticos o de familias que sufren en Venezuela. Ya vamos a conversar acerca de los frutos que puede
generar esta presión internacional, pero sobre el caso de Fernando Albán, diputado, que usted ha denunciado desde el inicio porque a él lo detienen después de acompañarle usted a otros líderes de la oposición a la Asamblea General de Naciones Unidas. Su organización acaba de emitir comunicado reaccionando a supuestamente los cambios internos en el SEBIN. Ustedes han dicho que esto evidenciaría la responsabilidad del gobierno, de los altos mandos en torno a lo que ha ocurrido en este caso, que generó una reacción en cadena de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, en todo caso, lo de Fernando Albán, María Alejandra, es algo que no debemos cansarnos de repetir y otra vez, que se trata de una persona que fue detenida de manera ilegal, que fue secuestrada por la represión del gobierno. Simplemente venía de Nueva York, donde estuvimos juntos en la Asamblea General de las Naciones Unidas denunciando el caso venezolano y donde se obtuvo un enorme apoyo, y desapareció apenas llegado al aeropuerto. Lo denunciamos, como el país lo sabe, y simplemente su aparición fue después en la policía política para que a las horas siguientes se haya presentado esta versión de que supuestamente Fernando Albán se suicidó. Tarek William Saab ha dicho cosas que son verdaderamente atroces. El que diga que asesinaron a Fernando Albán, lo vamos a investigar y lo vamos a meter preso. Fernando Albán primero se lanzó desde un baño, después de un pasillo, después de una oficina. Después él dijo que había llegado vivo al piso, no sé cómo lo sabe. Después metió la mentira de decir que la familia tuvo acceso al cadáver, se lo prohibieron ver. Después dijo que la autopsia era auditable, no se permitió hacer una autopsia independiente. Después se dijo que lo había hecho un médico competente, lo hizo un médico comunitario que legalmente no puede hacer autopsia. De manera que al final lo que estamos viendo también en este símbolo de Fernando Albán es un gobierno que está absolutamente podrido por dentro y que lo único que le queda es la fuerza bruta, la represión, el sometimiento del pueblo venezolano, el meter miedo al pueblo venezolano para mantenerse en el poder. Sin embargo, yo puedo decir con mucha convicción que la dignidad del pueblo venezolano, la fortaleza del pueblo venezolano, la resistencia de millones de venezolanos en todas partes del mundo y en nuestro pueblo me hacen a mí tener total confianza y garantía que quien está absolutamente derrotado es el gobierno de Nicolás Maduro y que nosotros estamos muy cerca de escribir un nuevo capítulo distinto, digno, glorioso, democrático, de lo que es el progreso y el futuro de todos los venezolanos, juntos en Venezuela y juntos para todos los venezolanos. Ahora, a esta situación, diputado, ¿cree usted responde esta intención del gobierno de promover un nuevo diálogo entre el Ejecutivo y la oposición? Escuchaba usted al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, responsabilizándolo, por cierto, sin mencionar su nombre, de lo ocurrido en República Dominicana. Si me permite, de hecho, tenemos unos segundos de esa declaración. Yo quisiera su comentario. Leímos su reacción en Twitter, pero vamos a escuchar lo que él dijo cuando, sin nombrarlo, se refería a usted, y yo quisiera su reacción. Pues mire, resulta que yo soy el testigo de eso, el único, que estuve en Dominicana. Y las condiciones del diálogo que fueron redactadas por mí fueron rechazadas a última hora por un líder de la oposición que obviamente hizo difícil. O sea, soy el único que lo sabe, el único que lo conoce, el único que lo tiene en los documentos. Entonces, no admitiré jamás faltar a la verdad. Una parte de la oposición, que podríamos llamar más radical, no quiso asumir ir a un proceso electoral en Venezuela. Por cierto, un proceso electoral que si la mayoría de la oposición venezolana no hubiera participado, yo creo que hubieran ganado. Diputado, por favor, su reacción en torno a lo dicho por el expresidente español. Lo escuchamos. Bueno, voy a tratar de ser de alguna manera calmado para no transmitir, María Alejandra, la indignación que me da la declaración de este sujeto, pero es una cosa evidente. Yo me siento muy orgulloso de haber puesto freno a un proceso que era fraudulento, a unas elecciones que iban a tener nada más y nada menos que a todos los partidos ilegalizados, a unas elecciones que iban a tener a todos los candidatos o presos como Leopoldo López, o inhabilitados como Enrique Capriles, unas elecciones donde los venezolanos fuera del país
no iban a poder votar con plenitud, sino una cosa mediatizada, con la misma tibieza y lucena de siempre y sin acceso a los medios de comunicación. Eso no se llama elecciones, eso se llama fraude, y por eso me tranqué y me negué a firmarlo y logré que se trancara el resto de cualquier persona que quisiera firmarlo. Ese tranque que hicimos ese día es el que ha permitido que el mundo entero diga que el 20 de mayo es una elección fraudulenta y que Maduro tiene cierta legitimidad hasta dentro de pocos días, que es el 10 de enero, y que a partir de allí se va a abrir una presión, unas medidas y una nueva etapa que yo considero puede ser perfectamente la etapa final de toda esta pesadilla que estamos viviendo. De manera que no siento otra cosa que el orgullo del deber cumplido, y creo que el país entero acompaña el hecho que nosotros al principio dijimos, o son elecciones de verdad o son elecciones fraudulentas, y lo que se hizo el 20 de mayo, el mundo entero lo conoce, lo reconoce y sabe que son elecciones que cortaron de raíz la legitimidad de Maduro, y eso es lo que viene ahora con esta etapa que se abre el 10 de enero, cuando comienza un periodo totalmente ilegítimo de Maduro, y el mundo entero, créeme, va a actuar y se está preparando ya para actuar con mucha fuerza en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, contra un gobierno que nació de un fraude el 20 de mayo. Gracias, diputado Julio Borges, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional.